En el México del cine de oro, los estudios Churubusco eran un crisol de sueños, glamour y secretos. Bajo los reflectores, las estrellas brillaban con una intensidad casi sobrenatural, pero tras bambalinas, en los oscuros pasillos y camerinos, circulaban historias que rozaban lo imposible. En mayo de 2025, 70 años después del apogeo de esta era dorada, desenterramos los rumores más escalofriantes, 6 titanes del cine mexicano que, según las leyendas urbanas, hicieron un pacto con el diablo para alcanzar la inmortalidad en la pantalla. En una sociedad impregnada de misticismo, fe católica y supersticiones, estas historias de tratos con lo sobrenatural han perdurado como ecos de un tiempo donde la fama parecía un milagro o una maldición. Prepárense para un viaje por los mitos más oscuros de nuestros ídolos, donde el precio de la gloria podría haber sido su propia alma. 1. Jorge Negrete, el charro que cantó con las sombras. Jorge Negrete, el charro cantor de Ay, Jalisco, no te rajes. Era la encarnación del México viril y apasionado. Su voz resonaba como un trueno, y su carisma conquistaba corazones en cada rincón del país. Pero los rumores susurran que su ascenso no fue solo obra de talento. En los años 40, un tramoyista de los estudios Churubusco juró haber visto a Jorge, en la penumbra de un foro desierto, sosteniendo un ritual extraño. Frente a un espejo empañado, murmuraba palabras en un idioma que nadie reconocía, mientras una ráfaga fría atravesaba el set. No estaba solo, pero no había nadie más, relató el testigo, cuya historia se convirtió en leyenda entre el equipo técnico. Se decía que, antes de su fama, Jorge, un joven cantante con sueños más grandes que su suerte, visitó a un brujo en las afueras de Guadalajara. Este hechicero, conocido por sus pactos oscuros, le prometió convertirlo en una estrella a cambio de un juramento eterno. Tras esa noche, la carrera de Negrete despegó como un relámpago, pero algunos notaron cambios. Evitaba iglesias, y su mirada, aunque magnética, parecía cargada de un peso invisible. Durante una gira por el norte, una actriz de reparto afirmó haber visto una figura oscura seguirlo tras un concierto, desvaneciéndose en la niebla. Su matrimonio con María Félix, la doña, añadió más leña al fuego. Los rumores sugerían que María, conocedora de las artes místicas, protegía a Jorge con amuletos y rezos para mantener a raya a lo que lo seguía. Una amiga cercana de la pareja comentó en los 60, Jorge era un huracán, pero temía la noche. Decía que había hecho un trato que no podía deshacer. ¿Fue su voz un don divino, o un regalo sellado en las sombras? Los susurros de los foros aún resuenan con la pregunta. 2. Pedro Armendáriz, el galán tocado por el infierno. Pedro Armendáriz, con su presencia imponente en películas como María Candelaria y La Perla, era el epítome del héroe mexicano, fuerte, apasionado, inolvidable. Pero en los camerinos, las habladurías pintaban un cuadro más oscuro. Se decía que Pedro, antes de su gran oportunidad, era un actor de reparto que luchaba por destacar en un mundo donde los reflectores favorecían a pocos. Desesperado, según la leyenda, buscó a una curandera en un pueblo olvidado de Oaxaca. Bajo una luna llena, ella le ofreció un ritual para abrirle las puertas del destino. El precio, sin embargo, no se pagaba con monedas. Tras esa noche, Pedro se transformó. Sus papeles se multiplicaron, y su intensidad en pantalla era casi sobrenatural. Pero los rumores crecieron. En el set de La Perla, un asistente notó que Pedro evitaba los espejos, como si temiera ver algo en su reflejo. Durante un rodaje nocturno, una extra afirmó haber escuchado un susurro grave cerca de su camerino, aunque él estaba solo. Emilio el Indio Fernández, su amigo y director, comentó en privado, Pedro era un volcán, pero cargaba una sombra que lo perseguía. Algunos en el equipo técnico juraban que sus ojos brillaban de forma extraña bajo las luces del set, y otros contaban que, en momentos de tensión, un olor a azufre flotaba cerca de él. Una carta anónima, publicada años después, aseguraba que Pedro rezaba cada noche, no por devoción, sino por miedo. ¿Fue su talento un regalo de la providencia, o un préstamo del diablo? Su legado, tan magnético como inquietante, aún despierta sospechas. 3. Mauricio Garcés, el seductor que bailó con el demonio.
Mauricio Garcés, el galán de la bata de seda en Don Juan 67, era el rey de la comedia romántica, con un encanto que derretía corazones. Pero tras su sonrisa y sus frases subidas de tono, los rumores hablaban de un trato oscuro. Antes de ser una estrella, Mauricio era un actor de segunda, atrapado en papeles menores. Según una leyenda urbana, todo cambió tras un viaje a Acapulco, donde conoció a un hechicero en una playa desierta. Este hombre, con ojos que parecían brasas, le ofreció fama eterna a cambio de un juramento sellado en la arena. Desde entonces, Mauricio se convirtió en un imán para el público, pero los foros estaban llenos de historias extrañas. Una maquillista de los años 60 relató que las velas en su camerino se apagaban sin razón cuando él entraba, y que a veces se escuchaban susurros cuando estaba solo. Durante una fiesta en la costa, una actriz secundaria afirmó que Mauricio bromeó: "Mi agente es el diablo, y siempre cobra sus deudas". Aunque lo dijo riendo, su mirada parecía esconder algo. En los estudios Churubusco, algunos técnicos evitaban trabajar en sus películas, alegando que sentían una presencia cerca de él. Una revista de la época lo llamó el seductor maldito, y aunque Mauricio lo tomaba con humor, nunca desmintió los rumores. ¿Fue su carisma un talento natural, o un hechizo comprado a un costo infernal? La duda sigue viva en los ecos de sus comedias. 4. Antonio Aguilar, el charro que cabalgó con el destino. Antonio Aguilar, el huracán ranchero de la cama de piedra, era un símbolo de la tradición mexicana, con una energía que llenaba pantallas y escenarios. Pero los rumores sugieren que su éxito tuvo un origen sobrenatural. En los años 50, un cantante de corridos afirmó que Antonio, en sus inicios como un desconocido en la música ranchera, buscó a un brujo en Zacatecas. Bajo un árbol seco, el hechicero realizó un ritual que, según la leyenda, involucró un sacrificio de sangre para asegurar su ascenso. Tras esa noche, Antonio se convirtió en una fuerza imparable, dominando el cine y la música. Pero las historias no terminaban ahí. En los sets, los técnicos notaban que Antonio evitaba cruzar puertas al mismo tiempo que otros, como si temiera que algo lo siguiera. Un operador de sonido relató que, durante un rodaje, escuchó un galope lejano cuando Antonio estaba cerca, aunque no había caballos en el set. Su esposa, Flor Silvestre, según rumores, rezaba por él cada noche, portando un rosario que nunca soltaba. Un amigo cercano comentó: en los 70, Antonio conquistó el mundo, pero siempre miraba por encima del hombro, como si esperara a alguien. Algunos decían que su energía inagotable era un regalo del diablo, y que su rancho, lleno de talismanes, era un intento de protegerse. ¿Fue su legado el fruto del trabajo duro, o un pacto sellado bajo las estrellas? Los rumores galopan aún en su memoria. 5. María Félix, la diva que negoció con el infierno. María Félix, la doña, era una fuerza indomable en Doña Bárbara. Su belleza feroz y su carácter de acero la convirtieron en una leyenda viva, pero los rumores pintan un trato con las sombras. Se decía que, en su juventud, María visitó a una vidente en Sonora, una mujer conocida por sus tratos con fuerzas oscuras. La vidente le prometió que sería inolvidable, pero a cambio, debía ofrecer algo más que su devoción. Tras ese encuentro, María se convirtió en un ícono, pero los rumores crecieron como fuego. En los sets, llevaba un amuleto de obsidiana que nunca se quitaba, y algunos creían que era un sello de su pacto. Una actriz de reparto relató que, durante un rodaje, María desaparecía por horas, regresando con un brillo en los ojos que desconcertaba al equipo. Una noche, en los estudios Churubusco, un guardia afirmó haber visto una figura etérea cerca de su camerino, desvaneciéndose cuando intentó acercarse. Una amiga de Dolores del Río comentó: en los 80, María no le temía al diablo, ella lo miraba de frente y negociaba. Los rumores también hablaban de su poder para hechizar a hombres y mujeres por igual, como si su magnetismo fuera sobrenatural. ¿Fue su leyenda el resultado de su fuerza interior, o un trato con el inframundo? Su mito, tan fascinante como aterrador, sigue encendiendo la imaginación. 6. Cantinflas, el cómico que rió con el diablo. Mario Moreno, conocido como Cantinflas, era el genio de la comedia en Ahí está el detalle.
Su ingenio y su risa conquistaron al mundo, pero tras su máscara de payaso, los rumores hablaban de un trato oscuro. Antes de su fama, Mario era un cómico de carpa que apenas sobrevivía. Según la leyenda, una noche en un pueblo de Morelos, un extraño vestido de negro le ofreció un pacto, fama eterna a cambio de un precio que nunca reveló. Desde entonces, Cantinflas se convirtió en un fenómeno, pero las historias extrañas lo seguían. Una corista de los años 40 afirmó que Mario evitaba las iglesias y siempre llevaba un anillo de plata que, según él, lo mantenía a salvo. En los sets, los técnicos notaban que las luces parpadeaban cuando él entraba, y algunos juraban haber escuchado risas que no eran suyas cerca de su camerino. Tintán, su amigo, bromeó en privado: Mario hace reír al mundo, pero el diablo se ríe con él. Aunque su imagen pública era intachable, una revista de la época lo llamó el cómico tocado por las sombras. Mario nunca negó los rumores, solo sonreía y cambiaba el tema. ¿Fue su genio un regalo del cielo, o una deuda con el infierno? Su risa sigue resonando, pero las preguntas persisten. Estos actores no solo brillaron en la pantalla, dejaron una estela de rumores que mezclan el misticismo mexicano con el precio de la fama. En una época donde la fe y la superstición convivían, estas historias de pactos con el diablo nos recuerdan que el éxito siempre viene con un costo, real o imaginado. ¿Son estas leyendas meros cuentos de la imaginación popular o esconden un grano de verdad? ¿Crees que otro icono del cine de oro pudo haber hecho un trato con las sombras? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete para más historias del México cinematográfico y comparte este viaje por los mitos más inquietantes de nuestros ídolos. Nos vemos en el próximo misterio.